La sensación que genera la música rock en el público que la escucha siempre ha sido equivalente a una especie de fuerza de la naturaleza. Y ese espíritu que es universal ancló en el Perú desde sus inicios en la década del 50 y ha desarrollado una historia propia que se sigue escribiendo en nuestros días. Hoy, a propósito del aniversario de un grupo tan emblemático como Mar de Copas, vamos a retroceder 30 años en esta historia. La fuerza del rock and roll invade hoy Presencia Cultural. Años han pasado desde el primer disco de Mar de Copas. 30 años en los que el grupo ha pasado de todo, ha cambiado algunos de sus integrantes, pero ha mantenido su esencia y la fidelidad de su público. Huicho García, la voz inconfundible de Mar de Copas, nos revela el secreto de la vigencia de su música y de la longevidad de un grupo que tiene para rato. Cruzar su multitud sin mirarme, claramente pude ver que no había tristeza ahí. Tampoco escuché reír, solo vivía y se dejaba vivir. Una pregunta que te la puedes haber hecho 80 veces, pero no importa, porque quiero que me lo digas a mí. ¿Cómo subsiste Mar de Copas 30 años? Bien, son varias cosas, ¿no? Principalmente creo que es, uno, la terquedad, porque somos más tercos que las patadas. Y dos, es el trabajo continuo, ¿no? O sea, ya llegó un momento de quiebre en que yo inclusive dejo el estudio, nosotros tenemos nuestro estudio propio y todo. ¿Por qué? Porque la chamba continuaba y iba creciendo, y a pesar de que las radios, los medios no nos hacían demasiado caso, hasta que en el 99, de pronto la radio se dio cuenta que existíamos y pasaron Zuna, y ahí empezó, digamos, una escalada, ¿no? Que ha ido poco a poco. No voy a estar cuando las sombras salen. Es el trabajo principalmente, y como te digo, somos tercos y aparte somos bien raros, ¿no? O sea, somos como una familia en realidad. Antes de Mar de Copas, Toto, Manolo y yo ya éramos plomos de Mickey, o sea, ya éramos compañeros de trabajo, conocíamos las cosas, teníamos gustos musicales parecidos. Entonces armar un grupo fue casi como el siguiente paso, ¿no? Y Phoebe y Claudia al principio eran amigas del grupo, o sea, yo siempre lo defino como eso, no somos amigos que hacen música, pero principalmente somos amigos. Eso es. Amigos que construimos canciones que nos gusten. Claro. Eso. ¿Y eres consciente o sabes de pronto, no sé, a lo mejor te lo dicen directamente los fans, los seguidores de Mar de Copas, qué es lo que hace que enganchen tanto con lo que hacen? Con Mar de Copas, exactamente. Mi teoría es la de siempre, que creo que no ha cambiado, porque la vi desde un inicio, ¿no? Es que creo que es la mezcolanza de influencias que tienen, al menos al principio, los dos principales compositores, que eran Manolo y Toto, y luego ya prácticamente Manolo, porque él es el que compone el 98% del material,
Y Manuel tiene un bagaje muy grande, pues. Claro. Papá, embajador, ha viajado mucho, ha escuchado toda la música sin ningún prejuicio de chico. Entonces tiene mucho de eso y con lo que se pegó fue con la cuestión baladesca, ¿no? O sea, todas las baladas de los 70, toda esa onda, pero también escuchaba Atahualpa Yupanqui o escuchaba a los Inti Illimani. Toda esa onda de protesta de los 70 y a la vez que el rock, los Beatles, en fin. Un largo etcétera. En larguísimo etcétera. Y eso, ¿qué sucede con eso? Que esa es la amalgama con lo que se forman las canciones de Mar de Copas. Claro. Y aquí tenemos una cosa que a veces hay mucha gente que ha venido de allá, de Europa o de donde sea, y me dicen, ¿cómo voy a escuchar esa música aquí? Esa música que allá es como que una cosa muy antigua. Y aquí hay radios especializadas en baladas y en, ¿no? La Inolvidable y no sé qué, Corazón. No, aquí es parte de... Es más, si no te gustaba, igual la escuchas en el taxi, la escuchas en el micro. O sea, para mí, Rafael, José, todas esas venas que yo no escuchaba, yo no las ponía, estaban en todas partes. Y las escuchaba, incluso algunas canciones me las conocía porque las escuchaba todo el tiempo. Claro. Entonces es parte de nosotros. Y ese rollo de baladesco está tan metido en nosotros y está tan también metido en la música de Mar de Copas que yo creo que se enganchan por eso, porque ahí la gente se engancha con las baladas porque se engancha con algo que te ha tocado vivir en relaciones, ya sea familiares o de pareja o lo que sea. Y ahí donde está el honor, que rico, duele, ¿no? Duele pero rico. Entonces yo creo que por ahí va la vaina. Es la cuestión baladera, la cuestión muy latinoamericana también. Altamente emocional. Muy, muy emocional, ¿no? Y tenemos eso, nos encantan las baladas. Aunque no, como yo decía, aunque no te gusten las baladas, te gustan las baladas porque las tienes adentro. Totalmente. O sea, fíjate. No te hace gracia que me agarre tanto a ti, que necesite tu cariño para ser feliz, que no encuentro otra razón para vivir. No, a mí tampoco me divierte estar así. ¿Cuál es la idea de esto que tuvieron desde siempre, la lista de Mar de Copas? Ojo. Bueno, la lista fue una novedad que nos trajo la internet. Cuando recién empezábamos en ni siquiera entendíamos bien cómo funcionaba todo. Nos dimos cuenta, o alguien nos avisó, no me acuerdo eso porque eso fue Manolo, que existía un Yahoo Groups. ¿Te acuerdas de los Yahoo Groups? Sí. Esta especie de grupo de mails. De mails, claro, que se interconectaban para hablar de un tema específico. Bueno, existía esto que se llamaba la lista oficial de Mar de Copas. No me acuerdo si se llamaba la lista oficial en ese instante. Simplemente se llamaba lista Mar de Copas. Y entonces nos conectaron con ellos y fue la primera vez que comenzamos a interactuar con la gente más allá de los conciertos, ¿no? Y eso fue creciendo también igualito que con el grupo. Poco a poco hubo disidencias, cismas, se formaron otras listas, no sé qué, comenzaron a crecer. Íbamos a provincias y resulta que había una lista T en Trujillo, una lista H en Huancayo, una lista C en Cusco. Dijimos, pucha, qué locura, ¿no? Claro. Y también qué suerte de tener, digamos, una fanaticada que de alguna manera estaba inventándose una manera de comunicarse entre ellos y de juntarse con las otras listas del país. Y eso ha ido creciendo ya de manera exponencial, ¿no? Yeah. Porque con los años ya, hoy vamos a cumplir 5 años una lista, hoy vamos a cumplir 10 años la otra, ahorita estamos como en los 20 años de una y los 25 de otra. ¡Wow! Y que están ahí, ¿no? Desde hace todo ese tiempo detrás de nosotros y, aunque suene feo, envejeciendo con nosotros, madurando con nosotros. Está bien, es la realidad. Así es. Es la realidad, es una bonita realidad ver que ustedes siguen chambeando juntos después de tanto tiempo y que la gente los quiera tanto. Sí, esa y que es la- siguen llenando espacios desde pequeños y maravillosos como el que estamos Claro, ahorita en el Sargento. Clásico. Sargento. Altísimamente clásico y maravilloso. Es más, hemos vuelto este año al Ajá. Sargento con mucha alegría. Vi pasar mi vida así, en un instante. A quien amé, pude odiar, sin importarme. Simplemente comprendí, es mejor callado vivir. Y seguí mi viaje así, sin pensar en hallar tu gran realidad. Y claro, yo siento que hablar contigo es como
podría sentirse como algo nostálgico por todo el tiempo que hay atrás, pero siento que hay un montón de tiempo por delante también. También. ¿No es cierto? Que sí. Bien. Mientras la vida nos lo permita, no hay problema. Yo creo que vamos a seguir adelante, ¿no? O sea, estamos ya preparando este disco nuevo, que para fin de año debe estar listo. Y también un poco retomando, ¿no? Porque lo de los 30 años lo hemos retomado haciendo videos de canciones antiguas, que de alguna manera han sido singles, pero que no tuvieron tanta movida más que dentro, digamos, del ámbito de los fans y los conciertos, pero que dijimos, merecen su video y merecen también ser nombradas en este camino de 30 años, ¿no? Máquina del tiempo, Entre los árboles y Tras esa puerta, que son clásicos que nunca tuvieron ni su video ni nada. Entonces es un poco como retomar, ¿no?, lo antiguo para irnos ya hacia a lo que se viene. ¿Nunca pierdes las ganas de cantar una canción de Barracopas? ¿Algunas has dicho no? Sí me sucede. Sí me sucede con algunas, pero principalmente ni siquiera es una cuestión de gusto. Yo diría que es una cuestión de que desde el principio, es que yo soy productor, es la vaina. Entonces, me cuesta un poquito como que aceptar que quedó como quedó. Entonces siempre hay una cosa como que digo, esta canción, ¿no? Me sucede con algunas, no con todas, ¿no? Pero es... Y me imagino que se conversa y siguen... Y se conversa. De hecho, hay una lista negra de canciones. Ajá. Eso lo sabe también los fans. Hay una lista negra de canciones que no queremos tocar. Por diferentes razones. Por diferentes razones, pero que se quedan en todo caso para ocasiones muy especiales como los conciertos de Caletas. Vaya, con tantas canciones siempre salen unas excelentes, unas buenas y otras no tan buenas. Eso es, ¿no? Entonces, y otra cosa, somos ahorita 5, antes éramos 6, y los gustos, a pesar de que tienen muchas coincidencias, también difieren muchísimo. Bien eclécticos. Y qué complicado ponerse de acuerdo. Totalmente. Cosa que aprendimos en el segundo disco. ¿Cuál es la gran diferencia que tú ves cuando viajan por el Perú? ¿Qué es lo que sientes con el público en el interior del país? Que muy entregado, es sumamente entregado, sobre todo en lugares como Huancayo, bueno, en realidad ahorita en todos. Antes podíamos hacer una diferencia, pues últimamente y sobre todo después de pandemia, la gente está pues tan necesitada de conciertos, de un tour en general, que la entrega es total, hay una energía brutal. Qué bacán. En todos los conciertos a los que hemos ido últimamente, Juliaca, Huaraz, Huancayo, Trujillo. Pero generalmente es lo que he visto. Después de pandemia, la energía de la gente por llegar, disfrutar de la música, de lo que sea, así que sea. Qué rico. Un evento es muy, muy, muy fuerte. Y eso a usted le debe dar muchos ánimos para seguir. Esa es la gran diferencia entre un concierto con poca energía y alto. Totalmente. O sea, cuando la gente está entregada, o sea, es un toma y daca, pues, ¿no? Es una ósmosis, como le dicen. Recibes ideas, se va como aumentando todo, es verdad, es energía pura. El rock siempre ha estado relacionado de alguna manera a la rebeldía, a la resistencia, a la juventud que busca expresar su disconformidad ante el sistema. El desarrollo del rock en el Perú no ha estado ajeno a esta premisa. ¿Cómo ha impactado este género en la sociedad peruana en distintas épocas? Aquí le vamos a dar algunas pistas. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la... El rock en el Perú llega en el año 57, primero con películas que eran muy populares entre los adolescentes de la época y que fueron luego rescatadas por las bandas de salón, lo que se llamaba antes las big bands, por ejemplo, del año 57. Específicamente hay bandas
como los millonarios del jazz. Pero en realidad ese fue un primer vestigio, que se podría llamar la prehistoria del rock en el Perú, porque el momento en el que se convierte en un fenómeno cultural, en un fenómeno sobre todo propio de la cultura juvenil, es en los años 60, ¿no? Con la llegada de películas como Blackboard Jungle. Y yo diría que el despunte del rock peruano comienza como tal, en verdad, en el año 65 con la aparición de la primera canción de Los Saicos. Antes de Los Saicos había otras bandas como Los Shanes, pero lo que sucede con Los Saicos y lo importante de ellos es que es el primer grupo, incluso a nivel latinoamericano se dice, que solo graba sus canciones y graban en castellano. Ellos tenían una actitud muy fuerte, un sonido muy básico, muy visceral, que es apreciado incluso hasta ahora, ¿no? Ahora se le considera la banda de punto peruana, precisamente por eso, porque cantaban en inglés, porque cantaban sus canciones y porque tenían un sonido como ninguno. Sobre todo entre un público adolescente, muy teenager, digamos, es donde generó ese primer impacto y creó pues esta primera cultura juvenil en torno al rock en el Perú. Bueno, primero hay que decir que el rock no es ni mucho menos el género predilecto musical de la gente aquí en el Perú. Pero eso no quiere decir que el rock no haya tenido un impacto y una presencia constante. El rock trae cambios sociales definitivamente en general. En Estados Unidos, por ejemplo, se le asocia mucho al auge de la cultura juvenil, la cultura adolescente. Hay un sentido de rebeldía total asociado al rock, es innegable. Y el rock se ha convertido en un espacio de creatividad, pero también de protesta, un espacio de interculturalidad, porque la propia naturaleza del rock hace que la fusión y que la mezcla y la mixtura sea no solo constante, sino casi necesaria para que el rock siga manteniendo la vigencia que ha tenido hasta la fecha y no sea pues una pieza de museo como otros géneros musicales que surgieron hace 50 o 60 años. El rock subterráneo en los años 80 fue un bastión de cambios sociales que le dijo a muchos jóvenes de la época, por ejemplo, haz tu propia música. Si no sabes tocar una guitarra, no importa, rasguéala y grita y di algo, ¿no? A nivel de cambios sociales, el rock potenció la idea de un nuevo público, que era el público adolescente, le dio herramientas para expresarse, para decir lo que pensaba, lo que sentía, y también lo hizo de alguna forma rebelde y con capacidad de responder ante los abusos de autoridad, por ejemplo, en la década que citaba de los años 90. Los grupos más significativos en la historia del rock peruano, yo comenzaría primero con los Saicos. Como los Yorks o los Belkins, y cómo décadas después coleccionistas, musicólogos, periodistas especializados, no solo en el Perú, sino especialmente fuera del Perú, han rescatado esa época como un momento, digamos, particularmente original, un momento en el que la escena de rock en el Perú se diferenciaba nítidamente de las de otras. Hay gente que dice que los Saicos inventaron el punk 10 años antes del punk. Eso es una polémica que creo que no va a resolverse pronto, pero en todo caso es importante lo que ocurrió con los Saicos. Muchas bandas de los 60 que me gustan mucho, que son apreciables, como Traffic Sound, por ejemplo. Le daría un salto hasta los años 70-80. Frágil definitivamente es una gran banda peruana que merece el sitial que tiene. Es una banda que siempre ha entregado discos de una gran calidad. En los 80s, el estallido del rock subterráneo y el contrapunto que se produjo entre las bandas de esta movida alternativa con las bandas comerciales, creo que fueron un momento increíble y muy peruano, además, que solo creo que a ese nivel se produjo en una coyuntura además de violencia política, de crisis económica. Yo diría que esos son los dos grandes momentos de esplendor de la escena rockera. Lo que motivó a esta muestra fue varios acontecimientos. Uno de ellos es el 35 aniversario del primer concurso de rock no profesional. Ahí el primer premio para las 5 primeras bandas era una grabación de un estudio profesional. Se generó este premio, se hizo efectivo y se editó en un cassette, Lima 1988 se llama el cassette. Fue un tiraje promocional. En esa época estábamos en una situación muy complicada, muy difícil. Estábamos entre dos fuegos, estábamos entre el MRTA y Sendero que querían tomar Lima. No había producciones de espectáculos, no había cines, no había
cafeteatros, no había producciones de revistas que no fueran políticas. Y nosotros nos aventuramos a hacer esta locura. El primer concurso fue como tal, primer concurso, pero con la aproximación de 110 bandas, algo así. Cuando ya llegaron grupos de provincias a participar, ya se tomó el nombre de primer concurso de rock no profesional. Todo se llevó en la mítica discoteca Helden. Las condiciones básicas eran temas en español, temas propios. Eso hizo que despertara mucho interés. Las fotografías que encontrarán son las que se refieren básicamente al primer concurso de rock. Está en la fecha final, que fue el 10 de octubre del 87. Una vez que surgieron los ganadores y terminó con mucho éxito el primer concurso de rock no profesional, pudimos negociar con la Feria del Hogar, que era una estancia un poco, que era el top de los espectáculos, porque los mejores grupos se presentaban en la Feria del Pacífico. En esta feria alternamos con Mondragón y con los fabulosos Cadillacs en su primera presentación. Era importante este paso porque era el primer paso que el subte había dado para acercarse al mainstream, un sitio de tal magnitud de convocatoria de gente y un sitio también de primera línea en cuanto a presentación de grupos extranjeros. Era la oportunidad que tenía el rock subte como para trascender. Solamente duró dos fechas o tres fechas. Voz Propia tuvo el desatino de hacer una travesura con la bandera de Estados Unidos y fue cancelado todo el evento. Ese registro fotográfico también está. Les invito a que vengan a la muestra Lima 1988, una muestra subte hecha por subtes. ¿Por qué? Porque los que hicieron básicamente estuvimos ahí y lo hicimos con mucho cariño y con mucha dedicación. Señor, ha llegado un inspector. Ha llegado un inspector. Una feliz celebración familiar se ve interrumpida por la llegada de un misterioso inspector. Sus agudas preguntas sobre la muerte de una joven revelan sorprendentes verdades que sacuden los cimientos y creencias de la próspera familia Birling. Más relevante que nunca, este famoso thriller del teatro británico llega por fin a las tablas peruanas con la dirección de Roberto Ángeles y un gran elenco. La temporada va hasta el 4 de junio y el horario es de viernes a domingo a las 8 de la noche. Que todos ustedes la vieran. Un par de recomendaciones que organiza el Bichama aquí en el Bichama Rock Bar, la fiesta bichamera con muy buen rock indie y también un concierto de Dolores Delirio. Eso lo organiza, por supuesto, Bichama Conciertos. Ser testigos de la celebración de los 30 años de Mar de Copas es una buena excusa para revisar no solo la historia de una exitosa banda, sino también la forma en la que se ha desarrollado la movida local. ¿Quién la sostiene? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo se configura la escena rockera local hoy y hacia dónde va? Nuestros invitados ensayan una respuesta. Mar de Copas es una de las bandas emblemáticas del rock de los años 90. Es una de las bandas que surge luego de una gran crisis financiera que hubo en el Perú, en la crisis económica que hubo en el Perú en la época de García, en la que prácticamente se dejó de hacer rock. Ellos siento que fueron en algún sentido pioneros de la autogestión en el rock peruano porque entendieron que cuando se cierran las puertas de los medios, de la radio, de la televisión, uno tiene que tomar las cartas en el asunto, uno tiene que encargarse por sí mismo de hacer que la música llegue a cada vez más gente y ellos lo entendieron generando una base de seguidores sumamente entregada, sumamente fanática, que es la famosa lista de Mar de Copas que
que agota las entradas para prácticamente todos sus conciertos. Y en tal sentido yo diría que Mar de Copas es la banda de rock independiente más exitosa de la historia del país. Lo que sucede en la época de Mar de Copas es que hay un renacer de la escena peruana rockera gracias a lugares como el Sargento Pimienta, por ejemplo. Se habla mucho de la escena de Paps de Barranco de forma despectiva para decir que era una escena pequeñita, de gente de clase media, ¿no? Mar de Copas hace una transición interesante a mitad de su carrera. Pasan de ser la banda favorita de chicos estudiantes de la Católica a ser una banda que tocaba en todo Lima, incluso en los conos urbanos. Creo que esa transición no la ha hecho muchas personas. Están cumpliendo 30 años, es una edad que no la cumple cualquier banda de rock peruano. Hay una frase que suelen usar los matrimonios longevos cuando les preguntan cuál es el secreto de que duren tanto, ¿no? Y ellos dicen no divorciarse. Creo que se aplica un poco al caso de Mar de Copas. Es una banda que ha insistido y está cosechando pues lo que es seguir, ¿no? Huicho, yo diría que es un personaje casi transversal para la historia del rock peruano desde los años 80, desde su presencia en Narcosis, en la Banda Azul, como ingeniero de sonido, músico y productor en el estudio de Miki González. Él no solo es el cantante de Mar de Copas, no solo es el cantante de Narcosis, sino también ha sido productor e ingeniero de sonido de muchísimos clásicos del rock peruano, ¿no? La banda, los integrantes de Mar de Copas son todos músicos de un gran recorrido. Pese a ellos siguen vigentes, ¿no? Son músicos que creo que van a morir sobre un escenario probablemente. Algo muy importante con Mar de Copas es la relación que ellos establecen con los medios del inicio. Eso fue muy revolucionario en su momento. Por ejemplo, el tema de que ellos se negaran a jugar con la televisión con respecto al tema del playback. ¿Qué sucedía en esa época? Si querías salir en televisión en los años 90, tenías que ir a programas del momento a hacer fonomímica, porque es más sencillo para ellos. Me parece importante que una banda, como digo, plante su bandera y diga no voy a transar con ciertas estrategias de la televisión, por más que sean económicamente más racionales. La banda, eso ejemplifica cómo la banda puso sus reglas, las hizo respetar y hasta ahora, ¿no? Han mantenido un nivel de calidad en sus discos y para ello no tienen el problema del tiempo. Nadie los apura. Ellos sacan un disco cada 4 años, cada 5 años, cada 7 años. El disco sale cuando tiene que salir porque lo quieren sacar así, en sus propios términos. Creo que eso es otra de las cosas importantes que ha habido con Mar de Copas. No, a ver, el rock desde su mismo origen, desde su misma concepción, es un género musical o una forma musical mestiza, bastarda, mutante. Nació pues como hijo bastardo del rhythm and blues, del country, del gospel, de otros géneros. Entonces la evolución y el cambio están en su esencia, en su ADN. Hay algo que tú escuchas ahora y te suena a 80s, por ejemplo, o algo que te suena a 90s. Por los cambios que ha habido a través de la música. Niveles de actitud, creo que se mantiene todavía la noción de que el rock tiene que ser rebelde, tiene que ser contestatario y tiene que ser juvenil. Creo que en eso no ha variado mucho. Nunca dejó de mutar, nunca dejó de incorporar ritmos distintos, géneros distintos, de generar subgéneros, estilos, escuelas. Es alucinante la capacidad transformativa que tiene el rock, la capacidad de mutar y de rechazar cualquier forma de dogmatismo. A mí me fastidia mucho estos rockeros que solo conciben al rock como una guitarra eléctrica, una batería y un tipo de pelo largo en un escenario, cuando el rock en realidad es una forma expresiva tan amplia, tan heterogénea que gracias a Dios nunca se estacionó y siguió evolucionando, porque quién sabe qué es lo que va a ocurrir más adelante y qué sorpresas y qué nuevas formas de hacer rock van a surgir con el paso del tiempo. Creo que el atractivo que tiene, incluso ahora para generaciones nuevas que siguen haciendo rock, es básicamente eso, es ser algo distinto, algo nuevo, algo joven, algo rebelde y contestatario. Lo que ha pasado en la escena rock actual, que el internet ha cambiado muchas cosas en todo caso. Ante la cerrazón de las radios, que ya no difunden música peruana joven actual, el internet se ha vuelto una herramienta muy importante de promoción de las bandas
que hacen rock ahora. Los artistas no solo puedan difundir sus propuestas, sino que puedan llegar a públicos que probablemente no estaban al alcance de ellos en el pasado. Es que de pronto tenemos artistas de rock o cercanos al rock peruanos que empiezan a sonar fuera. Son chicos que ni siquiera se molestan por perseguir a las radios a que pongan su música. Graban una canción y la publican en sus redes sociales, la publican en YouTube, la publican en SoundCloud y además generan una base de fans. Un fenómeno muy de este tiempo. No, ahora tenemos artistas como Daniela Lalita, que sacó hace unos meses un EP extraordinario en Nueva York y que despertó pues, críticas súper elogiosas en medios de Europa y de Estados Unidos. Tenemos a La Zorra Zapata, que lanzó a fines del año pasado un disco increíble que terminó apareciendo en las listas de lo mejor del año de medios no solo peruanos, sino de Argentina, Chile o la misma España. Tenemos a Sofía Curtesis, que es una extraordinaria DJ y productora que ahora mismo se pasea por los festivales de todo el mundo. Las bandas de ahora, al parecer, ni siquiera quieren aparecer en periódicos o en revistas. Están muy contentas con lo que tienen porque les funciona. En internet les da miles de likes, les da promoción. Siento que es un momento increíble. Retrocediendo un par de pasos cuando me decías cuál fue la edad de oro del rock peruano, quizás la estemos viviendo ahora mismo, ¿no? Que la mancha de mi frente no significa nada. Ladra y no hace nada. Ladra y no hace nada. En la verdad no se marca. Me mojan como manchares. En la verdad no se marca. Me mojan como manchares. Y a la pared que le ven no sé. Me mojan como manchares. Y a la pared que le ven no sé. Soy Juan Peralta, curador de la muestra Primer Traslado con Z. Es un proyecto colectivo organizado por DNS Project, cuyo interés es realzar y revitalizar el dibujo como proceso creativo. En esta exposición es una exposición colectiva integrada por 23 artistas, de las cuales un artista internacional se encuentra participando en esta muestra, Daniel Collazo. Pone énfasis justamente en el proceso del dibujo, que para esta exposición hay una libertad amplia y una pluralidad de procesos, procedimientos y lenguajes, lo cual hace que esta muestra sea muy interesante desde un carácter pluralista, digamos, en ese sentido, ¿no? Hay diversas técnicas, hay gente que desde la pintura ha explorado, poniendo y dando énfasis, digamos, al carácter gráfico que da el dibujo, ¿no? En otros casos hay exploraciones desde desde el ámbito de la escultura, ¿no? Otros desde el campo tradicional del dibujo, ¿no? Hay trabajos dentro de lo que es el lenguaje abstracto, otros dentro de lo que es el mundo onírico, la representación surrealista, ¿no? Hay otros desde que se acercan, digamos, hacia el figurativismo o el hiperrealismo también en algunos casos, ¿no? Bueno, esta es una muestra muy interesante que nos permite hablar del dibujo como, digamos, un proceso democrático, amplio, y que además también recoge esta experiencia, o mejor dicho, este quehacer creativo que ha acompañado al hombre desde sus inicios, ¿no? Y que a lo largo del tiempo se ha ido desarrollando y enriqueciendo. Lo curioso es que justamente el interés de DNS Project es, digamos, rescatar el dibujo justamente en un contexto donde las prácticas contemporáneas hasta cierto punto niegan el interés hacia ella, ¿no? Un poco es dar la contra, digamos, ante esta situación para demostrar de que realmente desde el dibujo se pueden hacer cosas mucho más interesantes, ¿no? El público nos puede seguir, nos puede visitar, digamos, en la galería, en el laboratorio PM, en la galería, calle Porta 183, Interior I, y nos puede seguir en las redes digitales, Facebook, ¿no? Tanto de DNS Project como también de los artistas que participan. La
Municipalidad Metropolitana de Lima los invita a ser parte del elenco municipal, donde descubrirás y potenciarás todo tu talento artístico a través de las danzas folclóricas del Perú. Las fechas de audiciones serán este martes 29 y 30 de mayo en el Teatro Municipal de Lima. Para inscribirte lo puedes hacer a través de sus redes sociales. A mí me parece interesante, Paja, tus tiempos, tu edad, tu experiencia en esta escena rockera nacional, porque has estado como que muy activo en los 80s, en los 90s, y sí, hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Entonces ahí hay un largo recorrido. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sientes tú? Como un camino bastante extraño, o sea, complicado por momentos, por otros generalmente muy divertido, en general, ¿no? Muy divertido. Y en esta última etapa lo siento no cansada, sino que yo diría que más bien visto ya desde otra perspectiva, ¿no? Un poco más madura tal vez, no lo sé. Más consciente de las cosas que funcionan, de las cosas que podrían haber funcionado y de las cosas que se pueden mejorar para que esto siga andando, ¿no? Porque finalmente es un auto que se va desgastando por un lado, pero uno va haciendo reparaciones y como le llaman el overhauling al auto. Entonces comienza de una manera y termina de otra, ¿no? Ok. Es así, vamos reparando. Y si te pido ser así hasta más específica, pensando en las personas que nos podrían estar escuchando, pensando en los músicos que nos podrían estar escuchando. Y además músicos de diferentes edades. Totalmente, totalmente. Diferentes generaciones. Bueno, ha sido un camino duro principalmente por el hecho de que, con excepción de Manolo, que ha tomado algunas clasecitas, y sobre todo César, que es el único músico que estudia en una escuela de música, ninguno de nosotros somos músicos. No hemos tenido la oportunidad, al menos yo no tuve nunca la oportunidad de estudiar música, ni producción, ni absolutamente nada, no tengo título de nada. Entonces no ha sido en la cancha, porque, claro, en el momento que Miki me dice, necesito un asistente en mi estudio, dije, ya, vamos, y le dije a mi papá, dejo todo, esto es lo que quiero hacer. Ahí estamos hablando de tu periodo con Miki González, que trabajaste largo tiempo con él. Con 11 años trabajando producción. con él. Entonces, es un poco como que ahora, con todas las herramientas que hay, con todas las escuelas, institutos, toda esa vaina, entonces, tú puedes decir, oye, la tienen más fácil. Por un lado, tienen más conocimientos, tienen más know-how de cómo es el asunto. Nosotros lo hemos aprendido todo en el camino, desde así 0 hasta donde estamos ahora, y con tropiezos, con errores. O sea, cada error lo agradecemos porque ya sabemos qué no hacer. Pero yo lo que les diría es que aprovechen justamente todo ese conocimiento y todo eso. ¿Por qué? Porque todo esto también ha creado más competencia. Muchísimo más competencia. Y si a eso le sumas que es un país sin industria musical, porque no la hay, entonces tienen que moverse de una manera mucho más creativa, ¿no? O sea, la gente nos pregunta durante décadas, ¿y por qué no se han internacionalizado? Como si fuera una pastilla o... Claro, claro. Oye, vamos a internacionalizarnos, mañana, a partir de mañana. Y no es así, o sea, eso funciona a través de sellos y de una industria. Eso te iba a preguntar, es que la forma en que ustedes han trabajado ha sido muy interesante, que diría que son como una especie de ejemplo de la autogestión musical, que también hay a eso ahora, por supuesto, y de manera mucho más sencilla. Nunca trabajaron con grandes sellos discográficos, y es como un sueño que hubo en algún momento para algunos músicos, pero que es irreal. Es irreal. Es irreal. Era irreal inclusive para nosotros. O sea, yo cuando entro al grupo durante la grabación del primer disco, casi al final, me dan una condición, me dicen, ya, como ya me conocían, que andaba dejando proyectos, pero te quedas hasta el final. Yo dije, esto durará 2 o 3 años. Yeah. Eso es lo que duraban los proyectos. Tenías un grupo, tocabas, se aburrían tus amigos, se aburrían los familiares. Me vas a decir a mí, con la pura purita, duró eso, 3 años. Claro, y era purita para colmo. Era la pura y la purita. Sí. Ya, imagínate, ¿no? Y de pronto esto fue hasta donde estamos ahorita, pero nadie se lo imaginó. ¿Quién va a cambiar la historia?
inquietud violenta que me nombra y nada más. Cuando eras más joven, que tenías como veintitantos cuando estabas en la Narcosis, esta época. 26. Esta época. 25. Ya. Este rollo, este discurso subte, por decirlo tal como es. Movimiento subte. Que tenían como unas ganas de decir muchas cosas, había una inconformidad enorme, habían ganas de escupir y tener un rollo de eso, estaban molestos, ¿no? De sobrevivir, ¿no? Claro, y hoy me pregunto si es que hay algo que se revive de eso. Yo creo que en este país eso no para. Es más, cuando nos llaman para tocar con Narcosis siempre digo, o sea, chicos, o sea, hay mucho más que el, ¿cómo le llaman? El positive punk, para decir. En este país, sobre todo, hay muchísimo más. Y qué loco, porque, por ejemplo, en lugares tipo San Juan de Lurigancho, eso sí se está gestando una cosa mucho más, con un poquito más de carne, ¿no? Más contenido, que sí, más contestataria. Y a la vez también tiene cosas de contarte, lo que están viviendo, ¿no? El día a día y toda la onda. Pero yo creo que lo que pasa es que en los 90s, con toda esta onda de supuesta mejoría del país y toda la onda, como que se fue diluyendo. Ahora que protestamos, ¿no? Se diluyó un poquito, apareció toda esta onda de happy punk y un poco como que se ha diluido por ahí. Pero yo creo que todavía hay células que mantienen eso, ¿no? Yo siempre digo en los conciertos de esos chicos, o sea, este país es perfecto para cómo se protestar y decir las cosas como realmente son y decirles en la cara a los políticos, a las autoridades eclesiásticas, lo que sea, o sea, guarden su rabia también. Tú como cantante, como performer, como alguien que usa su cuerpo y su voz, su muy linda voz para expresar y para cantar, ¿cómo podías comparar lo que salía de ti cuando cantabas ahí en Narcosis versus lo que sale ahora y lo que imprimes ahora a nivel de, digamos, de energía con Mar de Copas? Y con otras cosas que también has hecho, ¿no? Claro. Yo creo que es lo mismo. Para mí siempre me preguntan, ¿y por qué antes Narcosis y ahora Mar de Copas? Yo digo, es lo mismo. O sea, en un Narcosis tenía un concepto. Mar de Copas tiene otro concepto. Cuando canto mis covers de Spinetta o de las cosas españolas, es el mismo, digamos, escenario, ¿no? Es otro concepto, son otras canciones con las que he crecido, lo que sea, pero en cada una lo que trato es de interpretar lo que está queriendo decir la música, la letra, lo que sea, o sea, porque la música finalmente, si no la tocas no suena, ya sea que pongas un CD o te pongas a tocar con una guitarra o lo que sea. La música no existe a menos que la toquemos, que es una cosa maravillosa de... Claro. El ser humano, o sea, la música, digamos, humana, ¿no? Porque para mí, en realidad, un río es música, el mar es música. Yo creo que es eso, lo que yo me considero en realidad más que músico o cantante es intérprete. Eso es lo que yo creo, y como intérprete, productor, porque el productor también es un intérprete de lo que quiere el artista, y sugieres, y ¿no? Elaboras, y mueves un poco aquí, mueves un poco allá, y produces. Ya, entonces yo lo que considero es eso, que mi espíritu productor e intérprete trata de agarrar la raíz de lo que se quiere decir, de lo que se quiere imprimir con la música o a través de las letras, y lo hago lo mejor que puedo en el momento. Si hablamos de rock peruano hoy, post pandemia incluso, hoy, ahorita, ¿cómo la ves? ¿Cómo lo ves? Bueno, ahorita hay muchísimos grupos de chicos bien jóvenes que están produciendo música de muy alta calidad, muy bacán. Chicos que han estudiado, que tienen conocimientos inclusive de lo que es importantísimo. Eso siempre lo digo a los chicos, si quieren hacer música, bacán, hagan las canciones, háganlas de corazón o háganlas para vender, normal, todo es una opción. Pero sobre todo, piensen en esto, son una empresa, tienen que tener, por lo menos uno de ustedes tiene que tener, ¿no?, el básico de lo que es dirigir una empresa, o sea, administración de empresas, porque si no, olvídate, se lo comen vivos y no saben cómo manejarse. Pero yo creo que los grupos de ahora no solo tienen todo este conocimiento, sino que tienen todas las herramientas. Y hay un montón de grupos recontra buenos que lo que me da pena justamente es que se quedan un poquito en el aire porque los medios no, o sea, la radio principalmente, ¿no? La radio, a pesar de todo, sigue siendo importante, sigue siendo muy importante. Y ahora que se está luchando todo este tema nuevamente del 30% y todo este rollo, esperemos pues que llegue a puerto, porque la ley está hecha desde hace mucho tiempo y no pasa nada, ¿no? Y realmente sí debería haber
una facilidad para tantos grupos que están queriendo salir, queriendo ser escuchados y que no los escuchan más que sus amigos, su familia y nada más. Y que están esforzándose, han estudiado, han dado su plata en estudiar y todo, y no pasa nada, ¿no? O pasa muy poco. Pero yo creo que es eso, que hay que luchar para tratar de constituir de alguna manera una industria. Pero principalmente, y eso sí se lo digo a los músicos, hay que empezar a respetarnos también. Aquí los músicos, muchos hablan mal de otros, no sé qué, acabo de estar leyendo unos posts ahí, un poco fluidos de tono, como despreciativos de este género o el otro género, o de una manera de hacer las cosas. Y digo, oye, cada uno tiene algo que decir y una manera de decirlo. Tú tocas funk, yo toco progre, tú tocas pop. Todo finalmente constituye parte de lo que yo llamo, ahorita el rock para mí es el folclore universal. Es un folclore universal. O sea, ya no hay que, o sea, quieren tocar metal, bacán, todos son géneros o formas de hacerlo. Pero yo creo que tiene que estar abierto, no solo a todo, sino un poco apreciar, inclusive lo que no te gusta y ver por qué gusta a otras personas. Totalmente. ¿No? Yo creo que tenemos que empezar a respetarnos. O sea, cuando digo otras partes, argentino, algo así, el respeto que tienen ellos por lo que tú haces y entre ellos es una cosa que dices, es tan fuerte que aquí no haya, que choca cuando lo ves. Cuando te lo dicen, pucha, pero ¿qué pasa esta canción? Sí, importante lo que has dicho, porque detrás de cualquier composición, creación, por más que no sea algo que te sensibiliza particularmente, hay un trabajo creativo detrás, hay un trabajo hay un discurso de alguien que está queriendo decir algo. Totalmente. Y eso hay que respetar. Hay que respetarlo. Buenas. Gracias. No, a ti. Sobre tu boca un beso, de su alma posará y besado. Los corazones solo, en su alma soledad. La historia del rock en el Perú entonces se sigue escribiendo y gracias a Internet tenemos ahora acceso al pasado, al presente de esa historia al alcance de un clic. Hoy en Presencia Cultural hemos recorrido el camino de una de las bandas más emblemáticas de la escena local y a propósito de ello hemos reflexionado sobre cómo la música nos atrapa, nos acompaña y evoluciona junto a nosotros. Larga vida al rock and roll y a ese espíritu rebelde. Nos vemos la próxima semana aquí en Presencia Cultural. Pasar mi vida así en un instante. A quien amé pude odiar sin importarme. Simplemente comprendí que es mejor callado vivir y seguir mi viaje así, sin pensar en hallar tu gran claridad. En mi máquina del tiempo sin parar.